Y si te dijera que la forma más efectiva para desactivar el miedo en tu vida es no hacer nada, ¿me creerías? Bienvenidos hermanitos, hermanitas, amigos y amigas en este nuevo video. Mi nombre es Agustín Rivero y como ya saben, si sos nuevo en el canal, nos dedicamos en este canal a eliminar los bloqueos internos que nos impiden conectar con la felicidad, con la paz, con la abundancia, con el autoestima, con la confianza, con la libertad en nuestra vida, basándonos en las herramientas espirituales del Dr. David R. Hawkins, en mi propia experiencia y en una reprogramación mental para empezar a desprogramar y sacarnos todo el condicionamiento que nos hace hoy en día no poder conectar con esas versiones de nosotros. Como siempre menciono, esas versiones de nosotros ya están dentro nuestro, pero simplemente están tapadas por condicionamiento, por creencias limitantes, por emociones reprimidas y porque estamos sosteniendo y manteniéndonos en niveles de conciencia probablemente poco íntegros, ¿no? Que nos impiden conectar con esas versiones. Bien, entonces este camino se trata de un camino de desaprender. Entonces nos vamos a basar mucho en el mapa de los niveles de conciencia, que fue una revolución dentro de mi vida. Y también, obviamente, de el dejar ir y de las calibraciones que ha hecho el doctor. Como ya saben, si no lo saben, el mapa de los niveles de conciencia es un mapa donde el doctor David R. Hawkins ha trabajado como más de 40 o 50 años de su vida. El doctor se ha dedicado a investigar la evolución de la conciencia y justamente el mapa es una muestra de los estadios que va atravesando la conciencia humana. Vamos atravesando constantemente diferentes estadios y uno de ellos es el miedo, ¿sí? Estos niveles de conciencia básicamente son niveles de vibración, niveles de frecuencia, ¿sí? Mientras a más frecuencia, mientras a más vibración, mientras más alto es nuestro nivel de conciencia, más podemos conectar con estas versiones de nosotros donde nos sentimos plenos, abundantes, prósperos, libres, felices, ¿ok? Entonces, en este mapa, ¿sí? De los niveles de conciencia, de frecuencias, el miedo es uno de ellos. Y en este video vamos a hablar un poquito sobre él y vamos a averiguar también cómo podemos hacer para poder liberarnos de este miedo en muy corto tiempo, en 90 segundos, en 1 minuto, en 2 minutos. Vamos a hacer una práctica súper rápida. Y lo vas a experimentar en tu propio cuerpo, ¿sí? Vamos a hacer una práctica guiada y yo te voy a dejar algunas herramientas. Pero lo más importante es que esto va a ser sin raras estrategias, sin afirmaciones, sin meditaciones, sin técnicas raras. Simplemente vamos a usar una herramienta que es la herramienta del dejar ir, que es una herramienta que vos podés llevarte a todos lados en todo momento y usarla hasta mismo haciendo este video. Bien, entonces espero que la disfruten y como siempre les digo, no me crean nada, simplemente experimentenlo en su propio cuerpo, ¿sí? Hoy vamos a hacer una práctica, pero quiero que todas las cosas que vayan escuchando de mí, que básicamente son las enseñanzas del doctor, las cosas que he puesto en mi propia experiencia y en las personas que me rodea y con los alumnos con los que trabajo, en las mentorías, en la membresía, en las sesiones que hago. Así que pónganlo a prueba en su propia experiencia, ¿no? Entonces, este mapa de los niveles de conciencia, en el miedo, calibra en 100. ¿Sí? Básicamente, el miedo es ese estado de conciencia, es un estado donde empezamos a estar mucho en el futuro, ¿no? Empezamos a tener mucha ansiedad porque de repente estamos buscando todos los posibles escenarios de las posibilidades, de las posibles cosas que pueden llegar a pasar, que de alguna manera me hacen conectar con el miedo. Entonces estamos buscando constantemente posibles soluciones y buscando más y más miedos para de alguna manera poder tener el control y buscar y de alguna manera protegernos para evitar esos posibles escenarios que suponemos que tenemos la creencia de que son realmente peligrosos, ¿no? Obviamente esto después en la práctica podemos empezar a analizarlo un poquito más, podemos pensarlo un poquito más, podemos filosofarlo un poquito más y nos podemos dar cuenta de que el 99% de los miedos que sostenemos son irreales. De hecho, esto es algo que se ha estudiado. Se dice mucho que el 95% de las cosas a las que les tenemos miedo nunca suceden, ¿no? Esto significa que el 95% del tiempo que estamos teniendo miedo por cosas que nunca van a pasar. Estamos teniendo miedo como si fuese de alguna manera de un sueño, ¿no? De que cuando te despertaste decís, menos mal que esto era un sueño. Bueno, estamos constantemente soñando nuestros miedos, ¿no? Entonces, es muy útil pensar esto y se ve muy, muy rápido y muy fácil, ¿no? Como, ¿cuáles son la mayoría de miedos que tenemos en nuestra vida? Y el miedo al rechazo, al fracaso, a hacer algo mal, a que opinen algo malo de mí, ¿sí? Pero hoy en día
o sea, el miedo es una alerta emocional que aparece en el cuerpo para alertarnos de que hay un posible peligro que puede llegar a hacernos conseguir básicamente nuestra extinción, nuestra muerte, ¿no? Este mecanismo se ha desarrollado en la humanidad simplemente para poder mantenernos vivos. Es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? En el pasado, cuando nosotros estábamos en tribus, probablemente el no conseguir la aprobación de alguien, probablemente que me expulsen de la tribu, o probablemente equivocarme con algo podía llegar a implicar mi muerte, ¿no? Que me expulsen de la tribu iba a hacer que me quede solo, que me tenga que enfrentar a otra tribu, a una situación climática desfavorable, a un animal y poder llegar a morir. Lo mismo dentro de la tribu, el rechazo, el fracaso, el juicio dentro de la tribu podía llegar a implicar que la misma tribu me mate, ¿no? Entonces, constantemente aparecen estas alertas que hoy en día no tienen tanto sentido porque obviamente la conciencia fue evolucionando, la humanidad fue evolucionando y hoy en día no nos vamos a morir porque alguien opine algo malo de nosotros. Pero igualmente, como el cerebro y como la mente no lo entienden, lo siguen interpretando de esa manera, ¿sí? Entonces, claro, como la mayoría de nuestros miedos o como la mayoría de nuestra mente es inconsciente, seguimos reaccionando a ese miedo sin tratar de alguna manera de racionalizarlo o de pensarlo un poco más. Entonces estamos en constante reacción a este miedo. Bien, entonces en la escala de los niveles de conciencia, este miedo calibra en 100 y básicamente perpetúa el sufrimiento constantemente, ¿no? Porque constantemente estamos teniendo miedo, por ejemplo, a hablarle a una persona que te gusta, a tener una charla incómoda con alguien, a pedir un aumento a tu jefe o a hacer algo nuevo, a salir de tu zona de confort por todo este miedo, ¿no? Entonces, básicamente lo que le estamos diciendo a nuestra mente es: este miedo es real. Aunque racionalmente entendemos, quizás cuando lo ponemos a pensar, que no tiene mucho sentido, para la mente cada vez que reaccionamos a ese miedo y no actuamos, es real. Entonces cada vez ese miedo se está haciendo más y más y más fuerte, ¿sí? Entonces, una característica del miedo, y uno obviamente de sus consecuencias, es que cuando estamos calibrando este nivel de conciencia o cuando estamos reprimiendo la energía del miedo de alguna manera, estamos paralizados. Estamos como en un estado de inacción, estamos como en un estado de bloqueo, estamos como en un estado de siento que no puedo con este problema. Siento que realmente hay algo peligroso si atravieso este miedo. Entonces quiero que te quedes una frase en este video que es que todo miedo es ilusión. Quiero que te imagines el miedo como un holograma. ¿Qué significa un holograma? Es algo que no es real. Significa que vos cuando atravesás un holograma no te vas a golpear la cabeza. Entonces cuando vos lo atravesás te das cuenta, quizás, por más de que parezca real, cuando lo atravesás te das cuenta de que simplemente era un holograma y que no te iba a hacer ningún tipo de daño. Entonces quiero que empieces a ver tus miedos de esa manera. Obviamente, siendo consciente. No te vas a tirar del balcón pensando que podés volar, ¿no? Entonces, siendo consciente de que la mayoría de nuestros miedos, como por ejemplo la opinión de alguien, como por ejemplo el fracaso, como por ejemplo hacer algo mal, como por ejemplo pasar, no sé, te cuento, no sé, yo este fin de semana subí a cantar en un escenario por primera vez. Y claro, aparecía miedo, que te juzguen, pero como uno tenía toda esta información, decía, bueno, no pasa nada, disfrutalo, y al final todos esos miedos que supuestamente iban a pasar o iban a aparecer, se me pasaban por la mente y no terminaron pasando, ¿sí? Y de repente si alguno de estos miedos pasa, como por ejemplo alguien que te juzgue, alguien que te señale, un rechazo, hacer algo mal, lo que sea, te das cuenta que tampoco es para tanto. Entonces, al final ese miedo catastrófico que se pasaba por la mente no era para tanto. Yo lo he experimentado mucho, sobre todo con alumnos, porque yo he ayudado mucho a hombres que se sentían tímidos, que se sentían muy antisociales o poco carismáticos a enfrentar su miedo al rechazo. Y se daban cuenta que mientras más enfrentaban el miedo al rechazo, más valientes se sentían, menos los atormentaba este miedo porque claramente lo estaban trascendiendo, ¿sí? Se estaban dando cuenta de que era una ilusión, de que todo eso malo de que pensaban que iba a pasar cuando lo rechacen, al final no pasaba, y de que muchas veces no lo rechazaban. Entonces me llega esta frase de: el que evita el fracaso, el que evita el rechazo, el que evita el fracaso evita el éxito, el que evita el miedo evita también ser valiente. Es como que el miedo es una oportunidad para ser valiente. Bien, entonces, desde este miedo, desde este nivel de conciencia de miedo, donde empezamos a ver todo con los lentes del miedo, empezamos a ver todo como una amenaza, empezamos a ver todo como un posible peligro. Las noticias, los gestos de la persona, algún ruido fuerte, todo nos parece amenazador y todo nos genera algún tipo de malestar porque tenemos miedo de que algo nos pase. Es como que vemos peligro en todos lados. Cuando estamos en este nivel de conciencia, empezamos a ver peligros y miedos en todos lados. Empezamos a ver un peligro a salir de la zona de confort, empezamos a ver un peligro a, por ejemplo, cambiarnos de trabajo, al hacer algo nuevo, lo que sea, pero empezamos a ver un peligro, y es un peligro, es un miedo irracional, es un miedo que nos paraliza, es un miedo que si no liberamos nos genera tanto, nos comprime tanto esa energía emocional en el cuerpo que literalmente se siente como que no puedo hacer nada, es una parálisis, es como un no puedo avanzar.
¿Ok? Entonces, esto a nivel hormonal, a nivel corporal, activa el cortisol en nuestro cuerpo y obviamente genera un montón de historias mentales para poder reafirmar la posición en la que estoy. Es como que la mente constantemente lo que hace es, cuando siente el miedo, empieza a traer historias, empieza a traer cuentos mentales que básicamente lo que hacen es tratar de justificar por qué me siento así. Entonces, siento un montón de miedo y empiezo a pensar, es porque me juzgaron. Debe ser porque me rechazaron. Debe ser que hay un peligro real. Pero en realidad no hay un peligro real. Toda esa análisis y toda esa justificación mental aparece después de sentir la sensación. Entonces, justamente lo que tenemos que hacer es dejar de huir de esta sensación, que es algo que vamos a estar explayando. Pero lo que quiero antes de avanzar es que quede bien en claro esto, que el miedo tiende a crecer cuando le damos veracidad, cuando lo tomamos como cierto, cuando le demostramos a nuestra mente de que realmente hay un peligro ahí. Y eso se lo demostramos cada vez que lo evitamos, cada vez que reaccionamos al miedo. ¿Cuál es la tendencia del miedo? La inacción, el parálisis. Entonces, claro, ¿qué significa que yo reacciono al miedo? Significa que tengo miedo y no actúo, porque tengo miedo. Entonces, claro, cada vez que no actúo, lo que estoy en mi mente es, este es un miedo real. Entonces, cada vez se hace más real. Y cada vez esa creencia de que hay un miedo real, de que hay un peligro en esa situación, de hablarle a una chica que te gusta, de pedir un cambio en el trabajo, de lo que sea, se hace cada vez más real. Esa creencia se hace cada vez más real porque estoy sosteniendo esa energía de miedo en mi cuerpo, ¿sí? Porque no me animo a trascenderla, porque estoy reaccionando a ella, porque no la quiero sentir. ¿Ok? Entonces, bueno, esto también se puede expresar en fobias, en, no sé, parálisis emocional, se expande a diferentes áreas de la vida. Da igual, ¿no? Obviamente también genera enfermedades, porque es como una energía que empieza a rebalsarse y empieza a manifestarse en nuestra vida. Bien, entonces, todo esto es la causa de todo esto. No son las cosas externas, como ya me has escuchado hablar en muchos videos. Simplemente lo que vemos en el mundo externo es la proyección de nuestro mundo interno. Entonces, constantemente lo que estamos viviendo en nuestra vida, los miedos que estamos viviendo en nuestra vida, es una consecuencia del miedo acumulado, de la energía de miedo acumulado que tenemos dentro. ¿Qué significa esto? De que cada vez que sentimos la energía del miedo o de la ansiedad y la reprimimos y no la quiero sentir y esquivo el miedo y reacciono al miedo y lo evito en mi vida, lo hago cada vez más fuerte. Entonces, claro, como lo hago cada vez más fuerte, cada vez veo más miedo, porque nunca lo trasciendo, porque cada vez lo veo como más real. ¿Bien? Me voy a sumar a ver si está grabando. Perfecto, todo en orden. Entonces, esta es la manera en la que se expande el miedo, cada vez que reaccionamos a él. Entonces, ¿cuáles son las usualmente, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que usan las personas para tratar, ¿no? de evitar o de trascender este miedo? De alguna manera, inconscientemente, como claro, esta sensación de miedo se siente como de alguna manera es miedo a la no existencia, es miedo a la muerte, es miedo a un peligro, es miedo a que me pase algo. Se siente tan, claro, el mecanismo es que esta energía aparece en el cuerpo y se siente pero tan incómoda. ¿Para qué? Para alertarme de un posible peligro, que obviamente hoy estamos desmitificando un poquito, ¿no? De que el 99-95% de los peligros no son reales, ¿no? Son todos mentales. El sufrimiento termina siendo mental. Ese peligro de que alguien te rechace y se acabe tu vida no es real, ¿no? Obviamente. Pero bueno, la mente te lo trae de esa manera. ¿Para qué? Para que evites el rechazo, para que evites la sensación incómoda. Entonces, al final, solo le tenemos miedo a la propia sensación de miedo. Porque esta sensación de miedo es muy, pero muy incómoda. Entonces, claro, ¿cuál es un mecanismo inconsciente que hacemos? Es, por ejemplo, hay tres, ¿no? El primero es la represión. Es como, básicamente, fingir que todo está bien. Es como, siento la incomodidad, no, finjo que todo está bien y no me hago cargo. O la supresión, que básicamente es reprimir, pero conscientemente. Es como, básicamente, no querer ignorar lo que estoy sintiendo. De alguna manera, ni siquiera hacerlo consciente. No, lo reprimo. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando lo reprimo? Se acumula. Cuando se acumula, sobresale. Es como que empieza a explotar. Explota en una enfermedad, explota en algún problema económico, en una relación, lo que sea, ¿sí? Pero claro, se acumula. Entonces empieza a generar como una tensión, al reprimirse el miedo, empieza a acumularse en nuestro cuerpo hasta que genera mucha presión y se hace básicamente insoportable, ¿ok? Entonces, al final quiero que te quedes con esto, es que las emociones son como un río. Cada vez que yo me permito sentirlas, simplemente siguen de largo. Si yo no me permito sentirlas, se estancan. Si se estancan, se acumulan. Si se acumulan, genera mucha presión hasta que en un momento explota. Es como una olla a presión. Es como un balde que rebalsa de agua. Es como, claro, ¿cómo no voy a experimentar situaciones de miedo? ¿Cómo voy a tener miedo en toda mi vida si lo único que contengo dentro es miedo? Obvio. Voy a constantemente ver y experimentar las consecuencias de esa emoción reprimida. Bien, esa es una manera en la que equivocadamente gestionamos el miedo. Querer reprimirlo, querer ignorarlo. No quiero resolver esto, es muy incómodo. No. La segunda forma es
expresar ese miedo, expresarlo sin filtro. Es básicamente cuando empezamos a quejarnos, a hacer un juicio, a no hacernos cargo, a ser unas víctimas, ¿no? Entonces, claro, el expresar obviamente se siente un poco liberador, pero a la vez estoy reprimiendo la otra parte. Es como no me quiero hacer cargo de esta sensación, expreso. ¿Ok? Entonces, estas quejas constantes, que son una forma de expresar el miedo, por ejemplo, lo que hacen es alimentar más el miedo, porque le dan veracidad. Lo hacen cada vez más, es como que el holograma se va haciendo cada vez más sólido, ¿ok? Y la tercera forma en la que fallamos al gestionarlo es la evitación o el escapar, ¿no? Entonces, básicamente a través de redes sociales, de series, de distracciones, de comida, de cigarrillo, de porno, de lo que sea. Básicamente eso es esta gratificación instantánea que tapa esta sensación incómoda del miedo para no sentirla. ¿Ok? Entonces, todo lo que sea gratificación instantánea, todo lo que sea escapar, distracción, alimenta más el miedo, porque básicamente lo que estoy haciendo es reprimiéndolo. Entonces, cada vez se acumula más y genera mucha más presión. ¿Sí? Acá lo que tenés que darte cuenta es que, claro, yo creo que estoy evadiendo el miedo a través de esto, a través de salir mucho de fiesta, tomar mucho alcohol, por ejemplo, pero lo que está pasando es que al no permitirme sentirlo, al no permitir que fluya, se estanca y cada vez se hace más fuerte y cada vez se reprime y cada vez se acumula. Entonces, claro, estoy pensando que estoy evadiendo el miedo, pero al final lo que estoy haciendo es, o sea, lo que va a pasar es que el miedo va a venir cada vez con más fuerza, porque no me hago cargo, porque no me responsabilizo, porque no quiero gestionar esta incomodidad. Y de alguna manera lo que estoy diciendo cuando no quiero gestionar esta incomodidad es a mi mente y al universo lo que estoy diciendo es, esto es realmente peligroso. Yo no puedo con esto, porque si realmente pudiera con esto, lo resolvería, pero no, como no puedo con esto, esto es más fuerte que yo, ¿no? Entonces le estamos dando demasiado poder a la sensación, en vez de permitirla y atravesarla. ¿Sí? Entonces justamente vamos a hablar sobre el método de dejar ir. El método de dejar ir es un antídoto muy poco glamuroso, porque no tiene mantras, estrategias de meditación ni cosas extrañas, ¿no? Simplemente es el método de permitir. Es un método de 3 pasos, donde el primer paso lo que quiero que hagan es que se den el permiso de ser conscientes de la sensación. ¿Sí? El miedo se atraviesa con conciencia. Cada vez que yo soy es como básicamente tener miedo a algo imaginario, y cuando te das cuenta de que es imaginario se desaparece el miedo. Bueno, acá lo mismo es, el miedo se atraviesa con conciencia. Entonces, paso número 1, ser conscientes. Yo he trabajado con muchos hombres que no son conscientes de las emociones que sentían, porque han aprendido a que sentir emociones era algo malo, o era peligroso, o lo tapaban, o era incómodo. Entonces, claro, ni siquiera eran conscientes de cuando tenían miedo. Entonces, el paso número 1 es ser consciente de que tengo miedo y tratar de ubicar la energía donde aparece en alguna parte del cuerpo. Puede ser acá un nudo en la garganta, puede ser una presión en el pecho, puede ser una bola en el estómago, un vacío, puede ser una contractura, puede ser dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, el paso número 1 es ser consciente de dónde está. Y quizás es un regalo, porque quizás nunca fui consciente de que la emoción o la energía aparecía en alguna parte del cuerpo. ¿Sí? Entonces, primero identificar dónde está, que esto puede ir cambiando de lugar, ¿sí? El paso número 2 es empezar a permitir, empezar a darle la bienvenida, empezar a permitir que el miedo se exprese, ¿no? Entonces empiezo de alguna manera a estar dispuesto a sentir y a permitir la sensación, ¿ok? Entonces es como de alguna manera decirle internamente, tenés permiso de estar acá. Primero la reconozco, sé dónde está y después le doy el permiso de que se desarrolle en su totalidad, ¿sí? En el momento en el que me permito sentirla y no quiero que se vaya, no quiero hacer nada con la emoción. La emoción lo que hace es la energía fluye, se diluye, se va y se agota. Todos tenemos una cantidad de energía limitada. En el momento en el que nos permitimos lidiar con ella, sentirla, observarla, simplemente sigue su curso. Recordad esta frase, lo que resiste persiste. Entonces, yo me estoy resistiendo a sentir esta emoción, se va a estancar en mi cuerpo y va a generar todos los resultados y todas estas experiencias de miedo que seguimos sosteniendo en nuestra vida. Si vos sos una persona que sentís que constantemente solés tener mucho miedo a muchas cosas, a la opinión del resto, al rechazo, y sentís que hay miedos que no podés trascender, es porque hay mucha energía de miedo reprimida, y es algo que podemos liberar. ¿Bien? Entonces, ese es el paso número 2. Y el paso número 3, una vez que soy consciente de la energía, me permito sentirla, lo que hago es no juzgar. ¿Sí? Es no juzgar, no ponerle una etiqueta, no decirle que es mala, no querer que se vaya, ¿sí? No querer reprimirla y simplemente permitir sentirla, no catalogarla como buena o mala, simplemente puede sentirse incómodo, pero lo permito, trato de sentir cómodo esa incomodidad, no quiero sentirla para que se vaya, simplemente me quiero entregar a ella y permito que se apodere, permito que me inunde. Entonces, básicamente, dejar de juzgar esta emoción no es contarte otra historia linda, no es querer que se vaya, simplemente es dejar de querer manipular esa emoción, manipular esa energía, o de catalogarla como algo malo y que por eso no la quiero sentir. Entonces simplemente la permito. Y dejo que como una ola me atraviese y siga su camino.
¿Ok? Entonces, acá puedo agregar un cuarto paso que te puede ser muy útil porque para mí fue muy revelador, es que lo que estamos haciendo es soltar este miedo. Es como, claro, el miedo que estábamos sosteniendo en nuestro cuerpo y en nuestra vida era porque estábamos agarrados a él, porque no lo soltábamos, porque no queríamos sentirlo. Entonces, el permitir sentirlo es como un soltar. ¿Sí? Entonces, de alguna manera estamos entregando el miedo. Entregarlo es cuando estamos pensando, eso que tanto miedo me da, me doy el permiso de que se manifieste en mi vida. Cuando me doy el permiso que se manifieste en mi vida, contraintuitivamente, esto es paradójico, pero es más difícil que aparezca en mi vida porque estoy liberando esa emoción de miedo. Estoy dejando de proyectar eso en mi vida. ¿Ok? Entonces, si de repente tengo miedo a que alguien me rechace, si de repente tengo miedo a que alguien me juzgue, me abro la posibilidad de que alguien me rechace o de que alguien me juzgue. ¿Sí? De repente no tengo miedo a que alguien me rechace, tengo miedo a el significado que yo le doy a eso. Si alguien me rechaza, significa que yo no soy valioso. Entonces, me abro la posibilidad de que alguien me rechace sin que eso signifique que yo soy menos valioso. Entonces lo que hago es permitir que esa experiencia pueda llegar a pasar en mi vida porque sé que igual soy valioso, que soy suficiente, que soy completo y que no dependo de ella para ser feliz y mucho menos para ser libre. ¿Ok? Entonces, de esa manera es la forma en la que vamos a liberarnos del miedo, que es básicamente permitiéndolo en nuestra vida. ¿Sí? La mayoría de veces queremos evitar el miedo, lo que estamos haciendo acá es permitirlo. Bien, entonces, ¿cuáles son las objeciones comunes que puede llegar a tener nuestra mente y cosas que te pueden llegar a pasar? Una puede ser, che, ¿y si esta sensación empeora? Va a empeorar en el sentido a corto plazo. Es como, vos te vas a permitir a sentir una energía que quizás de ansiedad, ¿sí? Que nunca te has permitido sentir antes en tu vida o quizás muy pocas veces. Entonces, claro, vos al permitirte eso, vas a ser consciente de una energía que venías tapando y venías reprimiendo. Entonces lo que va a pasar es que se va a sentir como que es mucho más fuerte. Pero si vos te mantenés y entregás y soltás cualquier resistencia y dejás que te inunde y te das cuenta de que, mirá, le tengo mucho miedo a esta sensación y es simplemente una energía. Es como, esto que te siente como que me aprieta el pecho y no voy a poder respirar es simplemente una sensación. No es verdad que me voy a quedar sin. Entonces como que le dejo de tener miedo a eso y llega un punto de que llega a su punto máximo de intensidad y se diluye. Llega a su punto máximo de intensidad y se diluye. ¿Ok? Entonces, la realidad es que no va a empeorar porque todos tenemos una cantidad de energía limitada. Entonces, se va a agotar en algún momento. Puede llegar a su peak porque soy consciente de ella y después se va a agotar. ¿Ok? Entonces, que aparezca esta objeción de tu mente o este pensamiento de tu mente es el ego queriéndose defender. ¿Ok? Entonces, otra cosa que te puede llegar a venir es que esto puede llegar a ser muy pasivo, ¿no? Es como, pero no estoy haciendo nada, no estoy peleando contra el miedo. Y justamente algo que decía Hawking era que lo valiente no es enfrentar el miedo con una espada y querer evitarlo y evadirlo y hacer algo y buscar soluciones fuera, ¿no? Sino que es justamente entregarnos y enfrentarlo dejando de alimentarlo. Es como haciendo justamente lo que tengo miedo, que es sentir esta incomodidad. Permitir que esto que tengo miedo que pase, como por ejemplo un rechazo, un fracaso, que pase. Para así darme cuenta de que no es tan grave. Y para así darme cuenta de que eso no me domina, porque hasta ahora me viene dominando. Hasta ahora hacía un montón de cosas para evitar un rechazo, para evitar la opinión de alguien, para evitar que alguien me juzgue, para evitar tener una charla incómoda y X, ¿no? Entonces constantemente yo sacrificaba lo que yo quería hacer porque tenía miedo a eso. Entonces estaba siendo preso de eso. Entonces justamente no es pasivo porque al contrario, lo que estás haciendo es dejar de alimentarlo. Lo que estás haciendo es lo más valiente, que es enfrentar ese miedo realmente y permitirlo en tu vida. ¿Ok? Permitir la sensación incómoda y también permitir como esta posible situación. ¿Sí? Que es la manera activa de hacerlo. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una práctica guiada. Me voy a poner acá un pequeño cronómetro para hacer un ratito. Entonces, quiero que cierres los ojos. Vamos a hacer una respiración profunda. Y quiero que digas la palabra miedo. Por ahí se te ocurre alguna situación de tu vida que te da miedo y se empieza a activar toda esta energía. Ubicala en alguna parte de tu cuerpo y deja que se exprese. Y simplemente permitilo. No lo juzgues, no lo catalogues, no quieras que se vaya. Deja que te inunde. Si te vas en los pensamientos, volver a la respiración o volver a la sensación que identificas en tu cuerpo.
Cuando quieras podés hacer una respiración profunda y volver acá al presente. Y quiero que pienses y que te preguntes ahora si la intensidad de la sensación bajó. Si al principio tenía una intensidad por ahí de 7 y bajó a 4, bajó de 10 a 5. Solo pregúntate si bajó un poquito la intensidad de ese miedo, de esa sensación que sentías, de esa incomodidad que sentías. Bien, imagínate si utilizaríamos esta técnica que literalmente usamos la herramienta, la acabamos de usar durante, no me quiero equivocar, pero 1 minuto y medio, 2 minutos como máximo. Mirá el poder que puede tener en tus experiencias, en tus decisiones, en tus relaciones, en la felicidad, la paz o la tranquilidad con la cual podés encarar cualquier cosa si te dedicas 1 minuto y medio simplemente a respirar y a permitir la sensación en tu vida. Por ahí te quedó energía todavía pendiente y necesitas más tiempo y podés hacerlo durante 5, 10 minutos, 20, da igual, hacelo. Te lo recomiendo que termines este video, que te pongas a permitir un poquito más de energía porque siempre tenemos mucha y porque siempre solemos reprimir. Constantemente, inconscientemente solemos reprimir la energía y venimos con mucha energía reprimida. Entonces, acá lo que quiero demostrarte con esta técnica es que fíjate que en 90 segundos ya podés lograr un sentimiento de conexión, de profundidad, de paz, mucho más profundo del que tenías antes. Y solo con 1 minuto y medio. Imagínate si lo usases más tiempo. O imagínate si te permitieras 2 minutos de respirar y de permitir las sensaciones que te aparecen antes de cada de esos momentos donde sentís que te paralizás o que simplemente no podés actuar. Quizás al sentir esta emoción te sentís mucho más tranquilo y te permitís accionar. ¿Cómo cambiaría tu vida con esto? Me parece increíble, ¿o no? Entonces, ¿cuáles son los posibles? O sea, hay estadísticamente, con solo 1 minuto y medio, con solo 2 minutos, ya la emoción puede bajar entre un 20 a un 40%. Obviamente si lo hacemos 10 minutos, mucho más, ¿no? Pero lo que nos trae esto es obviamente mucha paz, mucha claridad mental, mejora la toma de decisiones, una energía mucho más estable, mucho más tranquila, porque baja el cortisol, obviamente, ¿no? Y obviamente mucha más creatividad. Porque hay menos energía preocupada en protegerse de los posibles peligros, en defenderse, ¿no? Y está mucho más la energía concentrada en crear. Es como que de alguna manera con esta herramienta nos ponemos en presente y podemos estar en presente y crear. Si estamos todo el tiempo en la mente, en los posibles peligros y trato de defenderme constantemente, no puedo estar en presente y crear. ¿Ok? Entonces, constantemente vamos a ir trascendiendo este nivel de conciencia del miedo, porque cuando yo estoy permitiendo toda esta sensación, estoy pasando de un nivel negativo como el miedo a un nivel positivo como el coraje, como la valentía, como la aceptación, al aceptar o al ser valiente de enfrentar esta incomodidad. ¿Ok? Entonces, básicamente vamos a empezar a ver la vida como más, vamos a dejar el miedo de lado y vamos a empezar a ver la vida como un desafío, como oportunidades, y vamos a ser conscientes de que simplemente respirando y haciendo esta práctica ya me puedo sentir mucho mejor. Cada vez vamos a ser más conscientes de que somos responsables de todo lo que pasa en nuestra vida. Y obviamente nuestra vida y nuestro mundo externo también va a cambiar. Pero si cambio, no, yo igual puedo estar en paz en cualquier momento usando esta herramienta. Bueno, y entonces, preguntas y respuestas rápidas. ¿Esto sirve para otras emociones? Obviamente sí, te voy a traer videos para también tratar de resolver y tratar de dejar ir otras emociones como el miedo, la culpa, la ira, el orgullo, etc. ¿Bien? Algo muy útil para esto, más allá de obviamente la herramienta del dejar ir, es tener en cuenta esto. Cada nivel de conciencia tiene un patrón. Cada nivel de conciencia tiene una energía de atracción y de rechazo. Por ejemplo, la energía en el nivel de conciencia del miedo, nos sentimos muy atraídos a la parálisis, la inacción, al protegernos, al no salir de nuestra zona de confort, y tenemos mucho miedo, obviamente, a salir de nuestra zona de confort. Entonces, una de las formas para poder atravesar, o sea, una de las formas para poder dejar la energía del miedo es, obviamente, dejar ir toda la energía para tener más energía para poder tomar acción y tomar acción esos miedos. O sea, el miedo se termina de liberar cuando lo atravesamos. Entonces, si siento la energía si me siento paralizado de la inacción, me pongo a dejar ir y después atravieso el miedo. O sea, la forma de atravesar el miedo, la forma de liberarnos del miedo es atravesándolo. ¿Ok? Entonces, ¿esto reemplaza a alguna terapia? Por ahí no se te pasa de sentir que tenés alguna patología mental diagnosticada y tomás ansiolítico o lo que sea. No. Yo no digo que esto reemplace las terapias, simplemente o sea, no la sustituye, sino que es un complemento, ¿sí? Entonces, esto lo dice muy bien el doctor David Hawkins, y es que hay que, de alguna manera, atacar los problemas en los 3 diferentes escenarios. En el nivel físico, obviamente, voy a ir al médico, me voy a tomar mi ansiolítico o lo que sea si me lo diagnosticaron. A nivel mental, voy a cancelar cualquier sistema de creencias con respecto a que este miedo es real,
¿sí? Puedo hacer un trabajo de reprogramación mental para cancelar obviamente todas estas creencias que considero como ciertas y que he aprendido hace mucho tiempo. Y a nivel espiritual, que a nivel espiritual básicamente es elevar nuestro nivel de conciencia a través de del mecanismo de la entrega, de la rendición, del dejar ir, del permitir todas estas sensaciones. ¿Ok? Entonces, obviamente puedes usar música, puedes usar mantras, puedes usar alguna meditación que yo tengo en el canal de YouTube. Te invito a que la puedas ver. Pero lo importante es que no utilices todo esto como una muleta, sino que al final lo único importante es que vos te permitas sentir esa sensación que tan incómoda se siente y permitir cada vez sentirte más cómodo en esa sensación. Entonces de esa manera esa sensación cada vez va perdiendo aún más poder. ¿Ok? Entonces, obviamente, yo ayudo con membresía. Tengo una membresía donde tenemos un grupo espiritual porque la energía del grupo siempre es la que eleva nuestro nivel de conciencia. Entonces, yo tengo membresías, tengo sesiones, tengo un programa para trabajar todo esto de la identidad. Obviamente voy a dejar toda la información acá abajo y te puedo recomendar para que me sigas en Instagram, donde constantemente subo reels y documento mi proceso a través de historias. ¿Bien? Pero lo que quiero que te lleves de todo esto es que también siempre la mente va a tender a pensar en el pasado o en el futuro. Y cada vez que pensamos en el futuro, pensamos en los posibles escenarios que nos van a traer posibles peligros y que me quiero defender, ¿no? Entonces, constantemente, cada vez que tengo miedo, cada vez que tengo ansiedad, es porque estoy en la mente. Y en la mente no están las respuestas. Tenemos que venir al cuerpo, al presente, porque una sensación, la sensación del miedo constantemente me está liberando miles y miles de pensamientos. Entonces, es mucho más fácil gestionar la emoción que ponerme a gestionar los 60.000 pensamientos que me genera una emoción, ¿sí? Entonces, no irme con las historias de la mente, no irme con los cuentos de la mente, no irme con estas historias del futuro, ir al presente, ir al cuerpo y sentir, permitir, soltar esta sensación, ¿ok? Esto es algo que se puede hacer en cualquier tipo de contexto. Lo puedo estar haciendo yo ahora en el video, lo puedo hacer cuando voy a comprar al supermercado, lo puedo hacer mientras estoy teniendo una charla importante o mientras estoy a punto de conocer a una persona y me genera mucha ansiedad la situación. O sea, esto se puede hacer en el presente, esto se puede hacer en el momento, no es necesario que estés con los ojos cerrados como hicimos acá y esta práctica. Ahora, te recomiendo mucho que puedas sentarte y permitir hacer esta práctica con los ojos cerrados y conectar un poquito con vos mismo, con esta sensación, porque probablemente haya tantos estímulos externamente y haya muy poca práctica con esto, que te va a costar mucho más hacerlo con los ojos abiertos que con los ojos cerrados. Entonces, hay una evolución, ¿no? Entonces, primero trato de conectar y hacerlo con los ojos cerrados, y en la medida que me voy sintiendo cada vez más confiado y cada vez soy más consciente de la sensación que voy, la sensación corporal que voy teniendo, la puedo llevar a mi día a día con los ojos abiertos. ¿Bien? Entonces, mientras más dejo ir, mientras más libero, más consciente me vuelvo, más consciente me vuelvo, más conciencia tomo de lo que va pasando, en vez de reprimir o en vez de simplemente reaccionar. ¿Ok? Entonces, la mente te va a decir muchas cosas, no la obedezcas, te va a decir, no, hoy quiero ver Netflix, quiero escapar, quiero no sé qué, no, esto es incómodo, esto no funciona, ya lo hice ayer. Todos tenemos una cantidad de energía limitada, pero tenemos mucha energía reprimida. A lo que voy con esto es, te quiero dar esperanza de que esto se va a liberar, esto se va a agotar en algún momento, ¿sí? Pero no obedezcas a la mente, porque cada vez que te dices esto a la mente es porque vas por buen camino. Es porque el ego se está cagando todo porque estás disolviéndolo, ¿ok? Entonces, simplemente, ante estos momentos, soltá estos pensamientos y dedicate a ir al cuerpo y dedicate a ir a la sensación y tratá, o sea, lo único que te tiene que importar a vos es, además de atravesar el miedo, en el momento en el que aplicás la herramienta del dejar ir es, a ver, me estoy sintiendo con mucho miedo, con mucha ansiedad, ¿estoy sufriendo por esa sensación? La idea del dejar ir es conectar con la paz. Y si vas a conectar con la paz cuando te dejes de resistir a la sensación, cuando te entregues a ella, se va a disolver. Yo lo aplico todos los días de mi vida varias veces, entonces confía en mí, o sea, no me creas, cuestioname, pero ponerlo en práctica, o sea, experimentarlo en tu vida, ¿sí? Entonces, creo que te lleve esta palabra. El dejar ir el miedo es una cuestión de permitir, es una cuestión de atravesarlo, ¿sí? A nivel pragmático vamos a dejar, a nivel espiritual vamos a dejar ir, a nivel pragmático quiero que lo atravieses, porque cuando atravesás eso que te da miedo, vamos a poner este ejemplo, atravesás, no sé, por ejemplo, subirte a un escenario y cantar, es algo que amás de toda tu vida, pero te das mucho miedo que te juzguen, hacerlo mal. Cuando te subís al escenario y cantás, por más de que tengas mucho miedo, lo estás enfrentando, lo estás sintiendo. No lo estás evitando. Evitar lo que sería no subirte, que es lo que probablemente hiciste mucho tiempo, ¿sí? Entonces ahora lo que haces es empezar a atravesarlo. ¿Para qué? Para permitirlo sentir en tu experiencia y de esa manera se va a agotar, ¿sí? Y vas a descubrir muchas cosas en el mundo, ¿ok? Entonces, si te interesa, obviamente, hacer esta práctica conmigo en una sesión, participar de una membresía donde hablamos de todas estas herramientas espirituales y todos los aprendizajes que voy teniendo de mi propia vida y del Dr. David R. Hawkins, te voy a dejar acá toda la información acá abajo, y obviamente tengo un programa donde hacemos un cambio de identidad y soltamos la vieja identidad, conectamos con el autoconocimiento sobre nosotros mismos, soltamos la vieja identidad que ya nos está sirviendo para poder alinearnos a una nueva identidad, una nueva versión de nosotros,
porque ya sacamos todas las cosas que venían condicionándonos, de alguna manera toda la basura, ¿no?, que nos venía tapando nuestro verdadero ser, y así de esa manera obviamente atraer los resultados que de verdad queremos en nuestra vida. Entonces espero que te haya sido muy útil, ponerlo en práctica. Muchas gracias por conectarte, muchas gracias por participar, muchas gracias por quedar hasta el final y muchas gracias por tu entrega. Nos vemos muy prontito, les deseo mucho amor y mucha paz.